Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas a esta lección número 5 de la lección de escuela sabática. Estamos todavía nosotros, a Dios gracias, aquí en Martinica y estamos grabando esta lección titulada La expiación, ofrenda de purificación. El texto para memorizar está en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro aquí está queriendo expresar que nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo, y esto lo hemos escuchado un montón de veces, pero lo grandioso, lo maravilloso es que Cristo, el Todopoderoso, ese Dios, hay una palabra teológica, trascendente, ese Dios que va más allá, ese Dios que crea mundos, ese Dios que habla y existe, ese Dios ante su presencia se derriten los cielos, los cerros, ese Dios todopoderoso, ese Dios maravilloso se hizo carne y habitó en esta tierra y murió, se dejó matar. Dios murió esa segunda muerte de la cual nadie tiene regreso. Dios murió y volvió, por eso es el primogénito de los muertos. Dice entonces la lección de esta semana que se estableció en el santuario un sistema de sacrificios, y en ese sistema de sacrificios se encontraban dos elementos antagónicos: el pecado y la misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es amar a quien no merece ser amado. Quien conoce a Dios sabe que el pecado nos separa de Él. Delante de Dios no puede haber pecado. O somos buenos o estamos perdidos. Una de dos. No tenemos otra salida, no tenemos otra alternativa. ¿Está Dios justificado al perdonar al pecador? ¿No es el pecador injusto y por lo tanto digno de ser condenado? El pecador merece morir. Así de simple. No hay más vuelta que darle. El pecador debe morir, debemos desaparecer. Esa es nuestra función. Perdón, ¿qué función? Esa es nuestra realidad, ese es nuestro destino, morir, desaparecer. Pero maravilloso es Dios, que se ha manifestado en su Hijo para darnos su perdón. La mayoría de gente no acepta ese perdón, le cuesta aceptar ese perdón. Y es que la Iglesia Popular nos ha enseñado que yo debo hacer algo para alcanzar el perdón. Entonces debo ir a hacer una penitencia. El perdón de Dios no necesita una penitencia, el perdón de Dios se da. Dios te lo regala, debes creer. ¿Dónde está el esfuerzo del hombre? ¿En buscar el perdón de Dios? No, el perdón de Dios está cerca, está fácil. Tú le pides a Dios, perdóname, y Dios te perdona. Donde está la batalla del hombre no es en querer buscar a Dios para salvarse, es comportarse bien en agradecimiento a que Dios ya te salvó, ya te perdonó. Ese proceso de aceptar el perdón de Dios es la justicia de Dios. Pero luego viene el proceso de santidad, y eso se vive hora a hora, día a día. Las victorias de hoy no garantizan las victorias de mañana. El fracaso de hoy no significa que vas a fracasar mañana. Basta a cada día su propio afán. En Levítico 4, 27 al 31 se describe una actividad ritual. El propósito de la ofrenda, es decir, yo como pecador llevaba mi oveja, ponía mis manos encima de la cabeza de la oveja y confesaba mi pecado. Quería decir que yo simbólicamente transfería mis pecados por la fe en el cordero que habría de morir, transfería mis pecados al carnero. El carnero moría. Su sangre, que llevaba mi pecado simbólicamente, era metida al santuario. Entonces, ¿qué hacía ahí el Señor? Ese proceso simbolizaba que Dios guardaba esos pecados. Ojo, me quitaba mis pecados, pero esos pecados quedaban en el santuario, simbólicamente. Ese rito incluía la muerte de un animal, de la oveja, la manipulación de sangre, quemar la grasa, comer la carne del animal, es decir,
Después del ritual de la sangre, recién se recibía el perdón. No hay perdón sin sangre. Sí, hay que hacer un sacrificio por el pecado, pero no lo debes hacer tú. Ese sacrificio por el pecado lo hace Cristo, lo hizo Cristo. Tú ya no. Pero pastor, yo soy un pecador, yo merezco morir, yo no sirvo para nada. No te maltrates tanto. ¿Tú crees que le vas a informar a Dios de tu situación? Él ya sabe. Lo que Él quiere es que tú creas que Él te puede perdonar y te puede limpiar. Amén. Entonces, eso quiso enseñar a través del santuario al pueblo de Israel. Entonces hay una transferencia del pecado. Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en las manos y en los cuernos de sus altares. ¿Qué significa eso? Aunque aquí se está refiriendo pues a algunos altares, básicamente nos hace evocar los cuernos del altar del sacrificio. Cuando la persona traía su carnerito, ponía sus manos encima, confesaba sus pecados y el carnerito moría sacrificado en el altar. Entonces, esto involucraba sangre. Aquí hay una transferencia del pecado del hombre hacia el santuario. Y ahí está un problema. Necesitamos creer. ¿Ese es un problema, pastor? Sí, porque muchos no creen. Han pecado tanto que ya dudan de su propia realidad. Ya no creen en su voluntad. Sus decisiones son como cuerdas de arena. Entonces necesitan creer que Dios quiere darles el poder para vencer. Eso es aceptar el perdón. Entonces, la llave, siendo que la sangre llevaba el pecado, también contaminaba el santuario. Ojo, y eso es todos los días del año. Finalmente, quemar la grasa sobre el altar indicaba que todo lo que tenía que ver con la ofrenda de purificación pertenecía a Dios. Gracias a la muerte de Cristo, simbolizada por aquellos sacrificios, nuestro pecado ha sido quitado de nosotros. Ahora, ¿quién carga el pecado? Al comer la ofrenda en el lugar santo, el sacerdote oficiante llevaba la iniquidad del ofensor. La carne de esta ofrenda no solo era un pago por los servicios del sacerdote, sino una parte vital de la expiación. ¿Ok? En el hebreo, Éxodo 34:7 dice que Dios lleva la iniquidad, las mismas dos palabras hebreas que se usaron en Levítico 10:16, porque se aclara que el sacerdote llevaba el pecado que a la vez traía el perdón para el pecador. Dios llevaba el pecado que a la vez atraía el perdón para el pecador. Sin esa transferencia, el pecador tendría que cargar su propio pecado y moriría. Entonces, que el sacerdote llevara el pecado de otro es justo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? Imagínate qué profundo y qué simple. Dios lleva tu pecado, aquello que te aflige, aquello que no puedes olvidar, aquello que te avergüenza. Dios ya lo agarró y ya lo llevó, ya murió. Tú mereces vivir. Bueno, tú no mereces vivir, mereces vivir gracias a Dios. Entonces Dios te regala el perdón. Lee Miqueas 7, 18 al 20. Léelo y vas a ver cómo Dios te ama. Miqueas 7, 18 al 20. Esta semana enfaticemos entonces que basta con creer que Dios murió y resucitó y perdonó nuestros pecados siempre y cuando estemos dispuestos a pedir perdón. ¿Estamos de acuerdo? Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Nos vemos la siguiente semana. Un gran abrazo.